Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Pedro Vargas. Ahora, en el mes de marzo, mes que para los venezolanos desde el año pasado no trae para nada buenos recuerdos, debido a que precisamente en el marzo pasado de 2019 fue el mes en el que el pueblo venezolano tuvo que vivir un apagón generalizado en todo el país, el cual, dependiendo de la zona en la que estuvieses, se extendió a más de una semana de duración e incluso semanas. Ahora, en este marzo del 2020, nos toca vivir otra situación extrema, con la particularidad de que en este momento es una pandemia que afecta a todos los países, desde los más desarrollados hasta los más vulnerables, pero con la diferencia que ahora estamos en peligro mortal todos, debido a la aparición de una enfermedad emergente infectocontagiosa conocida como la enfermedad por coronavirus del 2019 o COVID-19, la cual presenta un patrón de diseminación muy veloz. Por tanto, es necesario conocer lo más que podamos de él para evitar su propagación y conseguir finalmente su control. Por eso es que el video de hoy va a estar dedicado a revisar la publicación que aún está en prepublicación de la revista americana de obstetricia y ginecología, The American Journal o The Gray Journal, sobre la enfermedad por coronavirus del 2019 y el embarazo. Lo que los obstetras deben saber. Debemos acotar entonces que la velocidad de la información está apareciendo de una forma vertiginosa y aún no se sabe todo con total exactitud, pero lo importante es estar pendiente de todas las actualizaciones que vayan apareciendo e ir complementando los protocolos hasta ahora conocidos. Lo que sí es muy cierto es que prevenir por ahora ha funcionado muy bien en algunas partes. Por tanto, la cuarentena social es la primera medida ejemplar a realizar. Motivado a ello, actualmente nos encontramos en cuarentena. Te repito, si no debes salir, quédate en tu casa, protégete a ti, a tu familia, a tus amigos y a todos tus afectos. Esto no es un juego. Y no es cuestión baladí. Nuevamente al recordar que como en todas las oportunidades anteriores, la intención es como siempre. Difundir la información, sobre todo aquellos que tienen dificultad con leer en el idioma inglés, y colaborar un poco nuevamente en este proceso de crecimiento profesional en el cual las actualizaciones suponen un pilar fundamental en nuestro crecimiento profesional. Como siempre, recordándote que si te gusta este video, puedes agradecernos suscribiéndote. Y si aún quieres recibir más contenido de los que preparamos especialmente para todos los que les gusta este apasionante mundo, activa la campanita de notificaciones tan fácil como haciéndole clic sobre ella. La enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 es una enfermedad emergente con un rápido aumento de casos y muertes desde su primera identificación en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Se dispone de datos limitados sobre la COVID-19 durante el embarazo. Sin embargo, la información sobre enfermedades asociadas con otros coronavirus altamente patógenos, es decir, el síndrome respiratorio agudo severo SARS y el síndrome respiratorio del Medio Oriente MERS, por sus siglas en inglés, podría proporcionar información sobre los efectos de la COVID-19 durante el embarazo. Los coronavirus causan enfermedades que varían en gravedad desde el resfriado común hasta la enfermedad respiratoria grave y la muerte. Actualmente, los principales factores de riesgo epidemiológico para la COVID-19 incluyen viajar desde China continental, especialmente desde la provincia de Hubei, o el contacto cercano con individuos infectados dentro de los 14 días posteriores al inicio de los síntomas. Los datos sugieren un periodo de incubación de más o menos 5 días, rango de 2 a 14 días, más o menos. La edad promedio de los pacientes hospitalizados ha sido de 49 a 56 años y de un tercio a la mitad con una enfermedad subyacente. Los niños rara vez han sido reportados. Los hombres fueron más frecuentes entre los casos hospitalizados, de un 54 a un 73%. Las manifestaciones frecuentes incluyen fiebre, tos, mialgia, dolor de cabeza y diarrea. Las pruebas anormales incluyen anomalías en las imágenes radiográficas de tórax, linfopenia, leucopenia y trombocitopenia. Los informes iniciales sugieren que el síndrome de dificultad respiratoria aguda se desarrolla en el 17 a 29% de los pacientes hospitalizados. La tasa general de letalidad parece ser más o menos del 1%. Sin embargo, los datos iniciales pueden sobreestimar esta tasa.
La transmisión de la COVID-19 se ha establecido que se da de persona a persona en contacto cercano entre sí a menos de 2 metros de distancia, a través de las gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Sin embargo, pueden ser posibles otras formas de transmisión, por ejemplo, desde la superficie u objetos contaminados como aluminio, vidrio, plástico, que las toquemos con nuestras manos y no las llevemos a la cara o en contacto con las mucosas, como por ejemplo ojo, nariz y boca. Y lamentablemente, la transmisión asociada al hospital juega un papel clave en este proceso. En 2 informes que describen 18 embarazos con COVID-19, todos se infectaron en el tercer trimestre y los hallazgos clínicos fueron similares a las de adultas no embarazadas. El distrés fetal y el parto prematuro se observaron en algunos casos. Todos menos 2 embarazos fueron cesáreas y la prueba de SARS-CoV-2, como es el nombre con el cual se conoce al coronavirus causante de la COVID-19 para diferenciarle del SARS-CoV causante del brote del SARS en el año 2003, fue negativa en todos los bebés que fueron sometidos a las pruebas. Los datos sobre SARS y MERS en el embarazo son escasos. Para el SARS, las 71 series más grandes de 2 embarazos tuvieron una tasa de letalidad del 25%. Las complicaciones incluyeron síndrome de estrés respiratorio agudo en 4 pacientes, coagulopatía intravascular diseminada en 3 pacientes, insuficiencia renal en 3 pacientes, neumonía bacteriana secundaria en 2 pacientes y sepsis en 2 pacientes más. La ventilación mecánica fue 3 veces más probable entre las mujeres embarazadas en comparación con las no embarazadas. Entre las 7 infecciones del primer trimestre, 4 terminaron en aborto espontáneo, 4 de 5 mujeres con SARS después de 24 semanas de gestación dieron a luz prematuramente, y para el MERS-CoV, que es el coronavirus como se conoce, el causante del MERS, hubo 13 informes de casos en mujeres embarazadas, de las cuales 2 eran asintomáticas, identificadas como parte de una investigación de contacto, y 3 pacientes, que representan el 23%, murieron. 2 embarazos terminaron en muerte fetal y 2 nacieron prematuros. No se observó evidencia de transmisión en el útero en SARS o en MERS. Actualmente, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos no ha aprobado tratamientos específicos para el coronavirus, debido a que la COVID-19 podría aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo. El manejo debería ser óptimo en un centro de atención médica con una estrecha supervisión materna y fetal. Los principios del manejo de la COVID-19 en el embarazo incluyen aislamiento temprano, procedimientos agresivos de control de infecciones, oxigenoterapia, evitar la sobrecarga de líquidos, antibióticos empíricos secundarios al riesgo de infección bacteriana, pruebas de coinfección de SARS-CoV-2 y eventualmente monitoreo fetal y de contracciones uterinas, ventilación mecánica temprana para insuficiencia respiratoria progresiva, planificación individualizada del parto y un enfoque basado en un equipo con consultas a múltiples especialidades. Se ha demostrado que las infecciones emergentes tienen un impacto importante en las mujeres embarazadas y sus fetos, con el aumento del riesgo de complicaciones en mujeres embarazadas con el virus de la influencia pandémica H1N1 del 2009 y los graves efectos fetales del virus del Zika como ejemplos recientes. La aparición de un coronavirus no visto previamente en humanos, reportado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019, ha atraído mucho interés en todo el mundo. Desde entonces, el número de casos reportados ha aumentado rápidamente, con más de 51.800 casos confirmados por laboratorio y 1.600 muertes al 16 de febrero del 2020. Además de China, los casos se han extendido a otros 25 países, incluidos 15 casos en los Estados Unidos. Los datos iniciales del brote de China muestran un crecimiento casi exponencial de los casos reportados. Los números reportados probablemente subestiman los números verdaderos, ya que es menos probable que se reporten casos más leves. En este punto, me es inevitable hacer este comentario porque este mapa es el que se publicó en el artículo y por eso fielmente lo coloco así en esta presentación. Pero este es realmente el mapa para el momento en el que estoy haciendo esta presentación para el video publicado por el CDC.
para que tengan realmente una idea de lo rápido, de lo vertiginoso que es la superpropagación de este virus. Aunque me llama la atención que Venezuela está en cero y para el momento de la grabación de este video van más de 80 casos oficiales reportados por el gobierno nacional. Ahora vamos a revisar la cronología que muestra eventos clave en el brote de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el 15 de febrero del 2020. En esta diapositiva verán abreviaturas como CDC, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, COVID-19, Enfermedad por Coronavirus 2019, US, Estados Unidos, y WHO, Organización Mundial de la Salud. Ahora comenzando. El 1 de diciembre del 2019 se reconoce el primer caso de neumonía de causa desconocida, luego identificada como COVID-19 en Wuhan, China. El 31 de diciembre del 2019, China notifica a la OMS sobre un brote de neumonía en Wuhan. Luego, el 7 de enero del 2020, científicos chinos identifican al nuevo coronavirus. Más tarde, el 9 de enero del 2020, China comparte la secuencia genética del nuevo coronavirus, hasta que el 13 de enero del 2020, primer caso identificado fuera de China en Tailandia. El 17 de enero del 2020, los CDC de los Estados Unidos instituyen exámenes de salud en 3 aeropuertos norteamericanos. Más tarde, el 21 de enero del 2020, primer caso confirmado en los Estados Unidos. Por tanto, los CDC de los Estados Unidos activan su centro de operaciones de emergencia. Unos días más tarde, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Primer caso de transmisión de humano a humano en los Estados Unidos. Al día siguiente, el 31 de enero del 2020, Estados Unidos declaró una emergencia de salud pública y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una cuarentena federal para 195 estadounidenses que viajaron desde Wuhan, China, su primera cuarentena federal en más de 50 años. Unos días más tarde, el 2 de febrero del 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda que las personas eviten viajar a China, hasta que el 11 de febrero, la nueva enfermedad por coronavirus, anteriormente conocida como nuevo coronavirus 2019, recibió un nombre oficial de la Organización Mundial de la Salud, OMS, enfermedad por coronavirus 2019 o llamada COVID-19. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha propuesto SARS-CoV-2 como el nombre del virus que causa el COVID-19 para diferenciarlo del SARS-CoV-1, que fue el responsable del brote del SARS en el año 2003. Los coronavirus son virus ARN monocatenarios envueltos, no segmentados, que causan enfermedades que varían en gravedad desde el resfriado común hasta la enfermedad grave y mortal. El término coronavirus deriva de la palabra latina corona, que significa corona o halo. Esa designación surge de la aparición de viriones de coronavirus vistos por microscopía electrónica, donde las partículas de virus muestran una franja en forma de corona que normalmente se conoce como picas. SARS y sus efectos en mujeres embarazadas. El síndrome respiratorio agudo severo SARS es causado por el coronavirus SARS-CoV-1 en su defecto. Los informes sobre la aparición de SARS-CoV aparecieron en febrero de 2003, con los primeros casos observados en la provincia de Guangdong en China. El virus se propagó a casi 30 países en todo el mundo, lo que resultó en más de 8.000 casos y 770 muertes. El brote se controló después de que se pusieron en práctica medidas de control de salud pública para reducir el contacto con personas infectadas y no se han visto casos desde 2004. Las manifestaciones de SARS consisten en fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar y mialgia. Se observó diarrea en algunos pacientes. La neumonía casi siempre se observó en pacientes diagnosticados con SARS y se requirió ventilación mecánica en el 10 al 20% de los casos. La tasa de letalidad se estimó entre el 9 al 10%. Se cree que el reservorio natural del SARS-CoV son los murciélagos. Sin embargo, alguna evidencia apoyaba a los gatos de civeta o perros de mapache como posibles fuentes intermedias de estas enfermedades.
El SARS se transmite por contacto cercano de persona a persona a través del contacto de las membranas mucosas del tracto respiratorio con gotas respiratorias formadas cuando una persona infectada tose o estornuda. También se ha informado de la transmisión fecal oral y la transmisión por vómitos. También puede ser posible la propagación en el aire debido a la inhalación de aerosoles de partículas pequeñas. La transmisión de entornos de atención médica se observó con frecuencia durante el brote del 2003 y se informó una superpropagación cuando un solo paciente transmite la infección a un número desproporcionado de contactos. El periodo de incubación se estimó en una media de 4 a 6 días, con un rango de 2 a 14 días. La transmisión parece ocurrir con mayor frecuencia durante la segunda semana de la enfermedad, cuando la excreción viral es más alta. No hay evidencia de que una persona con SARS sea contagiosa antes del inicio de los síntomas. La serie de casos más grande de mujeres embarazadas con SARS fue del brote del 2003 en Hong Kong, en el que se identificaron 12 mujeres embarazadas. La tasa de letalidad fue del 25%, 3 muertes maternas. Los hallazgos clínicos y de laboratorio fueron similares a los observados en la población no embarazada. Se observó neumonía en la radiografía de tórax o tomografía en todos los pacientes. Las principales complicaciones médicas incluyeron síndrome de dificultad respiratoria del adulto en 4 pacientes, coagulopatía intravascular diseminada (CID) en 3 pacientes, insuficiencia renal en 3 pacientes, neumonía bacteriana secundaria en 2 pacientes y sepsis en 2 pacientes. Los resultados del embarazo variaron según el trimestre de presentación. Entre las 7 mujeres que se enfermaron en el primer trimestre, 4 tuvieron un aborto espontáneo, 2 tuvieron interrupciones del embarazo por razones sociales después de la recuperación del SARS y una dio a luz a un bebé sano a término. Entre las 5 mujeres que se les presentó después de las 24 semanas de gestación, 4 dieron a luz prematuramente. 3 mujeres tuvieron un parto por cesárea debido al deterioro de la condición materna por su enfermedad de SARS a las 26, 28 y 32 semanas de gestación respectivamente. Estos bebés tenían pesos al nacer apropiados para la edad gestacional. 2 de los bebés tenían síndrome de dificultad respiratoria que requerían surfactante, el que nacieron a las 26 y a las 28 semanas. Y uno más tarde desarrolló displasia broncopulmonar. Se observaron complicaciones gastrointestinales en 2 lactantes, incluida una perforación yeyunal en un lactante a las 26 semanas y una enterocolitis necrotizante con perforación ileal en un lactante de 28 semanas de gestación. Se desconoce si estas complicaciones gastrointestinales estaban relacionadas con complicaciones del SARS o su tratamiento, o si eran secundarias al parto prematuro. Los 2 bebés que nacieron después de la recuperación de sus madres del SARS tenían restricción de crecimiento intrauterino. No se observó evidencia clínica, radiológica o de laboratorio para la transmisión de la madre al feto a pesar de las pruebas de laboratorio de diferentes muestras. Un estudio de casos y controles emparejado comparó 10 de las 12 mujeres embarazadas mencionadas anteriormente con 40 mujeres no embarazadas con SARS. 2 fueron excluidas porque no pudieron ser emparejadas. Las mujeres se emparejaron por sexo, edad, momento de contraer el SARS, estado del trabajador de atención médica, enfermedad subyacente y si la mujer residía en un área de vivienda donde hubo un brote grande. El embarazo pareció no tener efecto sobre los síntomas clínicos o el tiempo de presentación después del inicio de los síntomas. Sin embargo, las complicaciones y los resultados adversos fueron más comunes entre las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tuvieron una estadía hospitalaria más prolongada, fueron estadísticamente significativamente más propensas a desarrollar insuficiencia renal, sepsis e ID, y fueron más propensas a requerir la admisión a la unidad de cuidados intensivos. El 40% de las mujeres embarazadas requirieron ventilación mecánica en comparación con el 13% de las pacientes no embarazadas. Las mujeres embarazadas también fueron significativamente más propensas a morir. Identificamos 5 informes de casos adicionales de SARS durante el embarazo tratados en Hong Kong, 2 en Hong Kong, 2 en Estados Unidos y 1 en Canadá. 2 de las 5 mujeres requirieron ventilación mecánica, una requirió hemodiálisis por insuficiencia renal aguda y tuvo convulsiones y líquido cefalorraquídeo positivo para SARS-CoV, lo que sugiere una infección del sistema nervioso central. Todas las pacientes se recuperaron de su enfermedad. En un caso, el embarazo se interrumpió a pedido de la madre. Los embarazos restantes terminaron en recién nacidos vivos, 2 a término y 2 prematuros. Las pruebas de muestras neonatales para el ARN del SARS-CoV fueron negativas.
Varios hospitales en Toronto y Hong Kong informaron medidas instituidas en los servicios de obstetricia durante el brote de SARS para disminuir la transmisión a mujeres embarazadas, sus familias, miembros de la comunidad y trabajadores de la salud. Por ejemplo, todo el personal del hospital, pacientes y visitantes fueron examinados para detectar síntomas en la entrada del hospital y usaron respiradores N95, que son las mascarillas oficialmente recomendadas por la OMS. Las visitas se limitaron a una por paciente en trabajo de parto y parto, sin visitas permitidas en las salas de posparto. Las estancias posparto se redujeron en duración con una visita domiciliaria de enfermería posparto añadida. Se pidió a las pacientes posparto que observaran una cuarentena domiciliaria de 10 días. Se pidió a los trabajadores de la salud que observaran una cuarentena laboral en la que se les pidió que fueran directamente de casa al trabajo y viceversa para minimizar la interacción en la comunidad. Se suspendieron los servicios obstétricos considerados no esenciales como la ecografía de rutina y el diagnóstico prenatal. Aunque no se evaluó el impacto de estas intervenciones, puede haber algunas lecciones relevantes aprendidas de estas experiencias durante el SARS que podrían ayudar a informar el enfoque del COVID-19. Este es el respirador N95, dispositivo de protección respiratoria que elimina al menos el 95% de las partículas de prueba muy pequeñas de 0,3 micras aproximadamente, también llamado respirador con máscara filtrante N95. MERS y sus efectos en mujeres embarazadas. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, es una enfermedad respiratoria causada por el MERS-CoV. La enfermedad se identificó por primera vez en Arabia Saudita en 2012, con propagación a otros países de la península arábiga y finalmente a países fuera de la península arábiga, incluido Estados Unidos. El brote más grande fuera de la península arábiga fue en la República de Corea del 2015. Casi 2.500 casos de enfermedad de MERS-CoV, coronavirus responsable de causar el MERS, y más de 860 muertes se han reportado con informes continuos en el presente. Las manifestaciones de MERS incluyen enfermedad respiratoria grave caracterizada por fiebre, tos y falta de aliento. Algunos pacientes también tienen diarrea y la tasa de letalidad se estima en 35 a 40%. Los pacientes que desarrollaron MERS eran más propensos a ser mayores. La edad promedio es de 50 años. Con aproximadamente 2/3 de los pacientes siendo hombres. Los pacientes con MERS también tenían más probabilidades de tener una enfermedad subyacente. Algunos pacientes con infección por el coronavirus causante del MERS han sido asintomáticos, identificados mediante investigaciones de contacto. El periodo de incubación promedio es de 5.2 días, con un rango de 2 a 13 días. Al igual que con el SARS, el MERS se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto cercano, con transmisión en entornos de atención médica, y se han observado eventos de gran propagación. Sin embargo, desde el 2016, el número de casos de coronavirus responsables del MERS se ha reducido drásticamente después de que se pusieron en marcha los esfuerzos de salud pública para prevenir la transmisión del MERS-CoV. La información sobre MERS entre mujeres embarazadas es limitada. Identificamos informes de 13 casos de mujeres embarazadas con MERS de varios países, incluidos Arabia Saudita 8, Corea 2, Jordania 1, Emiratos Árabes Unidos 1 y Filipinas 1. 2 mujeres eran asintomáticas, identificadas como parte de una investigación de contacto. Entre las 11 mujeres sintomáticas, las manifestaciones fueron similares a las observadas en pacientes no embarazadas con MERS. 7 de 13 pacientes fueron ingresadas en una unidad de cuidados intensivos por deterioro respiratorio o síndrome de distrés respiratorio agudo. 5 requirieron asistencia respiratoria, 3 murieron y 8 se recuperaron. Entre las 3 muertes, las madres murieron 8 a 25 días después del parto. Ambos bebés nacidos de mujeres asintomáticas nacieron sanos a término. Entre los sintomáticos hubo una muerte fetal intrauterina, un nacimiento sin vida, es decir, un óbito fetal, un bebé nacido a las 25 semanas que murió 4 horas después del nacimiento, 2 bebés prematuros sanos y 5 bebés sanos a término. Para uno de los bebés, el estado de este bebé no se mencionó. Enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19. Ahora vamos a hablar sobre las características clínicas, epidemiológicas y virales. La enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus, ahora conocido como SARS-CoV-2 o coronavirus SARS-2,
se observó por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China. La oficina de la OMS en China fue notificada de un brote de neumonía de etiología desconocida el 31 de diciembre del 2019. Entre el 31 de diciembre del 2019 y el 3 de enero del 2020 se reportaron 44 casos a la OMS. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas identificaron un nuevo coronavirus como la causa. El virus se ha propagado rápidamente primero a través de Wuhan y luego a otras áreas de China y otros países del mundo. Los primeros datos sugirieron una asociación entre el mercado de mariscos Huanan Seafood Wholesale Market y el COVID-19, con 27 de 41 casos en un informe y 26 de 47 en otro informe con vínculos epidemiológicos con ese mercado, lo que llevó al cierre del mercado el 1 de enero del 2020. Dado que el primer caso informado, porque la aparición de la enfermedad fue el 1 de diciembre del 2019, no tuvo exposición al mercado, aumenta la posibilidad de que la aparición inicial en humanos ocurriera en otro lugar. Sin embargo, el muestreo del entorno del mercado respalda la importancia de ese mercado en la transmisión temprana del virus. Los casos posteriores tenían muchas menos posibilidades de haber visitado ese mercado, lo que respaldaba el papel de la transmisión de persona a persona en casos posteriores. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus similar al SARS-CoV y MERS-CoV. Los datos de secuencia muestran que el SARS-CoV-2 está más estrechamente relacionado con los coronavirus que se encuentran en los murciélagos, con más del 85% de similitud de nucleótidos con un coronavirus similar al SARS de murciélago. El virus tiene un 79% de similitud de nucleótidos con el SARS-CoV y aproximadamente un 50% con el MERS-CoV. Los murciélagos parecen ser los reservorios naturales del SARS-CoV y del MERS-CoV. La aparición de estos virus en humanos se ha atribuido al cambio de huésped. El virus saltó de una especie huésped intermediaria, por ejemplo, gatos de civeta para el SARS-CoV y cabellos dromedarios para el MERS-CoV, a humanos. Se cree que una especie huésped intermediaria es probable para el SARS-CoV-2, aunque aún no se ha identificado. Los datos de secuencia muestran un alto grado, más del 99,98% de similitud del virus entre diferentes pacientes, lo que sugiere una aparición reciente en humanos. Las manifestaciones clínicas de COVID-19 son similares a las de SARS y las de MERS. Los estudios de pacientes hospitalizados con COVID-19 muestran que los pacientes desarrollan neumonía grave con un 23 a 32% de los ingresados en la unidad de cuidados intensivos y un 17 a 29% de los casos que progresan al síndrome de dificultad respiratoria aguda, SARS. Entre los pacientes hospitalizados, el 4 al 15% han fallecido. Las estimaciones generales del índice de letalidad, incluidas las infecciones asintomáticas y sintomáticas, parecen estar en el rango del 1%. Aunque estas estimaciones deben considerarse preliminares, la edad promedio de los pacientes hospitalizados fue de 49 a 56 años, con 32 a 51% de ellos con una enfermedad subyacente. La mayoría, el 54 a 73% de los pacientes, eran hombres. Los niños con COVID-19 parecen ser raramente identificados, con solo 28 niños reportados al 30 de enero del 2020, menos del 1% del total, y la mayoría de los identificados tenían síntomas leves. No se informaron mujeres embarazadas en ninguna de estas cohortes iniciales. Las manifestaciones comunes entre los pacientes hospitalizados fueron fiebre, tos, mialgia, dolor de cabeza, diarrea. Todos los pacientes tenían anormalidades en la imagen radiográfica de tórax. Se cree que la transmisión de persona a persona del SARS-CoV-2 es similar a la transmisión de la influenza y otros patógenos respiratorios. Las gotas respiratorias se forman cuando una persona infectada tose o estornuda y estas gotas son inhaladas por contactos cercanos, generalmente dentro de los 2 metros de distancia. No está claro si la infección puede transmitirse por fomites. La transmisión fecal oral podría ser posible, dado que el SARS-CoV-2 se ha identificado en muestras de heces y el SARS-CoV podría haberse transmitido de esta manera. El número básico de reproducción
que es el número promedio de personas que se infectarán de una sola persona infectada en una población donde todas las personas son susceptibles, se ve afectado por factores como la duración de la infectividad, la transmisibilidad del patógeno y la cantidad de contactos susceptibles. El sarampión, que es altamente infeccioso, tiene un número de reproducción de 12 a 18, mientras que la influenza H1N1 del 2009 y el SARS tienen un número básico de reproducción de 1.2 a 1.6 y 2.5 respectivamente. Las estimaciones actuales del número básico de reproducción para el SARS-CoV-2 lo ubican en 2.2. Al igual que con el SARS y el MERS, la transmisión nosocomial está jugando un papel clave en la transmisión. Se presume que es responsable de la infección del 29% de los profesionales de la salud afectados y del 12% de los pacientes hospitalizados en un estudio reciente. En medio de un brote en rápida evolución que podría tener efectos significativos en nuestra infraestructura médica y de salud pública, las necesidades únicas de las mujeres embarazadas deben incluirse en los planes de preparación y respuesta. En brotes anteriores, los médicos a veces han sido reacios a tratar o vacunar a las mujeres embarazadas debido a preocupaciones por la seguridad fetal. Es fundamental que no se nieguen a las mujeres embarazadas intervenciones que pueden salvar vidas en el contexto de una amenaza grave de enfermedad infecciosa, a menos que haya una razón convincente para excluirlas. Al igual que con todas las decisiones sobre el tratamiento durante el embarazo, es necesario sopesar cuidadosamente los beneficios de las intervenciones para la madre y el feto con riesgos potenciales. A medida que se establecen los sistemas de vigilancia para los casos de COVID-19, es esencial que se recopile e informe la información sobre el estado del embarazo, así como los resultados maternos y fetales. Aunque los datos son limitados, no hay evidencia de otras infecciones graves por coronavirus, SARS o MERS, de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a la infección por coronavirus. Hasta ahora, en este brote de infección por el nuevo coronavirus, más hombres se han visto afectados que las mujeres. Esta diferencia de género observada podría deberse a diferencias en la notificación, susceptibilidad, exposición o reconocimiento y diagnóstico de la infección. No hay datos para informar si el embarazo aumenta la susceptibilidad al COVID-19. Los datos anteriores sobre el SARS y el MERS sugieren que los hallazgos clínicos durante el embarazo pueden variar desde ningún síntoma hasta la enfermedad grave y la muerte. Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre y tos, con más del 80% de los pacientes hospitalizados que presentan estos síntomas. En un estudio reciente de Chen y colaboradores, se informaron 9 mujeres diagnosticadas con COVID-19 durante el tercer trimestre del embarazo. En esta pequeña serie, la presentación clínica fue similar a la observada en adultas no embarazadas, con fiebre en 7 mujeres, tos en 4 de ellas, mialgia en 3 de ellas y dolor de garganta y malestar cada uno en 2 mujeres. 5 tenían linfopenia, todas tenían neumonía, pero ninguna requirió ventilación mecánica y ninguna murió. Todas las mujeres tuvieron un parto por cesárea y los APGAR fueron 8 a 9 al primer minuto y 9 a 10 a los 5 minutos. En una segunda serie de 9 embarazos con 10 bebés, un grupo de gemelos, informados por Su y colaboradores, el inicio de los síntomas fue antes del parto, 1 a 6 días, en 4 casos, el día del parto en 2 casos y después el parto en 1 a 3 días en 3 casos. La presentación clínica del COVID-19 fue similar a la observada en pacientes no embarazadas. Entre los 9 embarazos se observó sufrimiento fetal intrauterino en 6, 7 fueron partos por cesárea y 6 bebés nacieron prematuros. Según estos informes limitados y los datos disponibles de otros patógenos respiratorios como el SARS y la influenza, se desconoce si las mujeres embarazadas con COVID-19 experimentarán una enfermedad más grave. Con respecto a la guía de viaje para mujeres embarazadas, se han instituido recomendaciones de viaje para limitar la exposición a personas en los Estados Unidos. Todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas, no deben viajar a China. El 2 de febrero del 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje al nivel 4, el nivel más alto de alerta de viaje. Los proveedores obstétricos deben obtener un historial de viaje detallado para todos los pacientes y deben preguntar específicamente sobre viajes en los últimos 14 días a las áreas que han experimentado una transmisión generalizada del SARS-CoV-2. Actualmente esto se limita a China, pero esta situación está evolucionando rápidamente y los obstetras deben mantenerse alertas a la situación global consultando el sitio web de los CDC y consiguiendo
la cobertura de los medios. Con respecto a la vacunación en el embarazo, actualmente no existe una vacuna para prevenir el COVID-19. Desde la publicación en línea de una secuencia genética del virus SARS-CoV-2 el 10 de enero del 2020, varias organizaciones, incluidos los Institutos Nacionales de Salud, han estado trabajando para desarrollar rápidamente una vacuna para el COVID-19. El desarrollo de esta vacuna se basa y se beneficia del trabajo de las vacunas SARS y MERS. Sin embargo, no se sabe qué tan rápido puede estar fácilmente disponible una vacuna segura y efectiva. Las medidas de control de infección y las pruebas de diagnóstico son las siguientes. Todos los pacientes, incluidas las mujeres embarazadas, deben ser evaluadas para detectar fiebre y signos y síntomas de una infección respiratoria. Idealmente, los procedimientos de detección comienzan antes de la llegada a una unidad de parto y trabajo de parto o clínica de atención prenatal. Por ejemplo, al programar citas se debe indicar a los pacientes qué hacer si tienen síntomas respiratorios el día de su cita o si una paciente llama al triaje antes de la presentación. Los signos y síntomas respiratorios deben evaluarse por teléfono. Aquellos pacientes con síntomas respiratorios deben separarse de otros pacientes en espera y se les debe colocar una máscara facial. Los pacientes que cumplen con los criterios para una persona bajo investigación deben ser ubicadas inmediatamente en salas de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire, habitaciones de un solo paciente a presión negativa, por ejemplo. Una vez aislado, se puede quitar la máscara facial del paciente. El personal de atención médica debe cumplir con las precauciones estándar de contacto y por aire. El personal del control de infecciones y los departamentos de salud locales o estatales deben ser notificados de inmediato a los departamentos de salud locales o estatales que puedan ayudar a organizar las pruebas de muestras relevantes. Actualmente se recomiendan muestras respiratorias superiores e inferiores y a nivel sérico. También se pueden enviar otras muestras como heces y orina. La fiebre puede ser subjetiva o confirmada. Y a lo que se refiere el contacto cercano, se define como estar dentro del rango de más o menos 2 metros de un caso COVID-19 positivo durante un periodo prolongado de tiempo sin usar el equipo de protección personal recomendado. Por ejemplo, las batas, guantes, respirador desechable N95 certificado por NIOSH, protección para los ojos. El contacto cercano puede ocurrir mientras cuida, vive, visita, comparte un área o sala de espera o de atención médica con un caso de COVID-19 o tener contacto directo con las secreciones infecciosas de un caso COVID-19, por ejemplo, toser, sin usar el equipo de protección personal recomendado. Los criterios están destinados a servir como una guía para la evaluación. Los pacientes deben ser evaluados y discutidos con los departamentos de salud pública, caso por caso, si su presentación clínica o historial de exposición es equívoco, por ejemplo, viaje o exposición inciertos. Los principios generales con respecto al manejo de la COVID-19 durante el embarazo incluyen aislamiento temprano, procedimientos agresivos del control de la infección, pruebas de SARS-CoV-2 y coinfección, y oxigenoterapia según sea necesario. Evitar la sobrecarga de líquidos, antibióticos empíricos, debido al riesgo de infección bacteriana secundaria, monitoreo fetal y de la contracción uterina, ventilación mecánica temprana para la insuficiencia respiratoria progresiva, planificación individualizada del parto y un enfoque basado en equipo con consultas a múltiples especialidades. Se recomienda el manejo en equipo para los embarazos manejados en un centro de atención médica y debe incluir una determinación de la unidad clínica óptima en la que brindar atención. Se necesita la capacidad de proporcionar vigilancia para la detección temprana de un empeoramiento de la enfermedad materna, así como la capacidad de monitorear la evidencia de complicaciones obstétricas, por ejemplo, parto prematuro o compromiso fetal. Los cambios en el patrón de frecuencia cardíaca fetal pueden ser un indicador temprano de deterioro respiratorio materno. Según la experiencia con el SARS y el MERS, podría producirse insuficiencia respiratoria grave en mujeres embarazadas y en los casos más graves, la ventilación mecánica podría no ser suficiente para soportar una oxigenación adecuada. Si eso ocurre, la literatura limitada sugiere un papel potencial de la oxigenación por membrana extracorpórea en el embarazo. El uso solo debe considerarse en centros que tengan experiencia con esta técnica. Se desconoce si el parto proporciona beneficio a una madre gravemente enferma. Las decisiones relacionadas con el parto se deben considerar
con respecto a la edad gestacional del feto y deben tomarse en conjunto con el neonatólogo. Actualmente no hay medicamentos antivirales aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para el tratamiento de la COVID-19. Aunque los antivirales de amplio espectro utilizados en modelos animales de MERS se están evaluando para determinar su actividad contra el SARS-CoV-2, deben evitarse los corticosteroides para el tratamiento de la neumonía asociada al coronavirus a menos que existan otras indicaciones, ya que no se demostró que sean beneficiosos en el MERS y podrían conducir a un retraso en la eliminación del MERS-CoV. Por lo tanto, las decisiones sobre el uso de corticosteroides para la madurez pulmonar fetal deben tomarse en consulta con especialistas en enfermedades infecciosas y consultores de medicina materno-fetal. Toda guía debe considerarse sujeta a revisión a medida que se disponga de datos adicionales sobre las mujeres embarazadas con el COVID-19. Toda la guía debe considerarse sujeta a revisión a medida que se dispongan de datos adicionales sobre mujeres embarazadas con COVID-19. Este es un dato muy importante. Aunque la experiencia limitada con las evaluaciones de recién nacidos después del parto con SARS y MERS no ha identificado casos de transmisión materno-fetal, han aparecido informes en los medios de un bebé de 30 horas que fue diagnosticado con COVID-19, lo que sugiere la posibilidad de transmisión intrauterina. Sin embargo, se incluye información insuficiente en los informes de los medios para descartar los modos de transmisión perinatal o postnatal. Los datos de las recientes series de casos publicadas por Chen y Su y sus colaboradores de 18 mujeres con 19 bebés por el gemelar infectadas en el tercer trimestre del embarazo con SARS-CoV-2 no identificaron evidencia de laboratorio de transmisión vertical. Las pruebas de muestras de líquido amniótico, sangre del cordón umbilical y muestras de frotis de garganta neonatal fueron negativas para SARS-CoV-2 en los 6 pacientes informados por Chen y sus colaboradores. En el informe de Su, algunos bebés eran sintomáticos, dificultad para respirar en 6, cianosis en 3, sangrado gástrico en 2 y un bebé murió de insuficiencia orgánica múltiple con CID. Sin embargo, la prueba de frotis de garganta de todos los bebés fue negativa para SARS-CoV-2, lo que sugiere que estas complicaciones neonatales podrían no estar relacionadas con la transmisión intrauterina. Por lo tanto, en este momento, se desconoce si el SARS-CoV-2 puede transmitirse de la madre al feto. Dada la actual falta de información, parece razonable suponer que un neonato nacido de una madre con COVID-19 en el momento del parto podría infectarse, ya sea en el útero o perinatalmente, y por lo tanto debe colocarse de forma aislada para evitar la exposición a otros recién nacidos. Aunque el entorno ideal para un bebé sano es dentro de la habitación de una madre sana, parece prudente la separación temporal de una madre enferma y su bebé, como se recomendó durante la pandemia del H1N1. Se desconoce si el COVID-19 puede transmitirse a través de la leche materna. Somos conscientes de un solo informe de prueba de SARS-CoV de leche materna en una madre que se había recuperado del SARS y no se detectó ARN viral. Sin embargo, la muestra fue recolectada 130 días después del inicio de la enfermedad. Se observaron anticuerpos contra el SARS-CoV en la leche materna de esa paciente, pero no en otra paciente que estaba infectada a las 7 semanas de gestación con leche materna analizada en los días pospartos 12 y 30. La leche materna se analizó para el SARS-CoV-2 en 6 de las madres informadas por Chen y colaboradores. Todas las muestras fueron negativas. Hasta que se disponga de datos adicionales, se debe alentar a las madres que tienen la intención de amamantar y están lo suficientemente bien como para extraer la leche materna que la lactancia materna puede iniciarse después de que ya no se considere infecciosa. No hay datos disponibles para guiar la duración de la separación y deberán decidirse caso por caso después de una discusión entre expertos en control de infecciones y el neonatólogo. El brote de COVID-19 está aumentando rápidamente en número de casos, muertes y países afectados. Se desconoce mucho sobre el virus y sus efectos, incluidos sus modos de transmisión, el número de reproducción básico, los factores de riesgo de la enfermedad y la tasa de letalidad. Aunque los casos son principalmente en China, es muy probable que haya una propagación global adicional del virus. En la actualidad, se dispone de datos limitados sobre mujeres embarazadas con COVID-19, sobre las cuales basar las recomendaciones para la atención específica del embarazo. Sin embargo, los primeros informes y las lecciones del SARS, MERS y otras infecciones respiratorias sugieren que las mujeres embarazadas podrían tener un curso clínico severo. Los sistemas de vigilancia para casos de COVID-19 deben incluir información sobre el estado del embarazo, así como los resultados maternos y fetales.
Es importante estar atento a la propagación de la enfermedad y ser capaz de proporcionar una implementación rápida de medidas de control y manejo de brotes una vez que el virus llegue a una comunidad. Las intervenciones estándar para controlar cualquier infección respiratoria grave son la base de la atención para cualquier mujer embarazada con COVID-19 y deben implementarse agresivamente en un modelo de atención basado en el equipo. Para finalizar, recuerda que la prevención es lo primero. Quédate en casa. Si tienes que salir, trata de mantenerte a 2 metros de distancia de los grupos de personas, no saludes de besos, manos o abrazos. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y utiliza tapaboca, barbijo, máscara facial, como lo conozcas en tu país. Cuidándote tú, nos cuidamos todos. Amigos, hasta el próximo video y que Dios Padre nos bendiga a todos.